Atención, porque ahora es el turno de hablar de los senadores. Si bien no se agarraron a los golpes, como vimos en diputados, ¿qué está pasando con algunos proyectos de ley que se quedan estancados, paralizados? Estamos en este momento, usted ya la ve en pantallas, a la senadora Ana María Castillo, con quien vamos a hablar acerca de estos proyectos, de estos créditos, estos recursos económicos que se requieren, ¿no es cierto?, para construcciones y que son tan solicitados, demandados por diferentes sectores. Un placer saludarla, senadora, buenos días. ¿Cómo está, Vania? Buenos días, el placer es mío, pues por su intermedio permítame saludar a toda la gente y la audiencia. Bien, gracias, senadora, por acceder a este contacto. A ver, ¿qué pasó con dos proyectos concretamente y los otros 4? ¿En qué quedaron? Lamentablemente, Vania, son dos proyectos simplemente que fueron considerados en el orden del día. Habíamos hecho nosotros la consulta en reiteradas oportunidades al presidente de la Cámara de Senadores, el compañero Andrónico, de las razones de por qué no fueron tomadas en cuenta las otras 4 leyes, considerando de que, si te fijas, Vania, acá tenemos las leyes que han ingresado a la Cámara de Senadores el mismo día, la misma hora, y lamentablemente, pero de estos proyectos de ley, solamente 2 fueron considerados para el tratamiento en la Cámara de Senadores. De estos 5, solamente 2, y el presidente Andrónico no supo qué responder. Fueron vagas, insuficientes y absurdas las respuestas, indicando de que Secretaría General estaría revisando las supuestas observaciones, cuando el reglamento es claro, específico, y nos indica pues el reglamento que debe ser tratado en el Pleno, y si hubiera alguna observación, derivado a la comisión pertinente, en este caso la Comisión Planificación. Entonces, desde ahí se notó una mala intención, una poca predisposición del presidente Andrónico Rodríguez para el tratamiento de estos proyectos de ley. Advertimos la ilegalidad, hicimos conocer nuestra molestia y planteamos el trámite de dispensación y voto de urgencia para estos 2 proyectos de ley. No fueron considerados, no fueron tomados en cuenta, no se apoyó a la noción de dispensación y mucho menos se apoyó a que puedan ser ratificados o rectificados y reconsiderar la posición de que no solo 2 ingresen, sino que ingresen todos los proyectos de la agenda económica. Tampoco tuvimos una respuesta favorable de nuestro presidente Andrónico y tampoco, del Pleno de la Cámara de Senadores. Lamentablemente, fuimos pocos los senadores que quisimos que se toquen, que se traten en agenda del día de ayer, en la sesión de ayer, los proyectos que todos los bolivianos estamos esperando. Esa es una de las razones de la molestia que hicimos conocer, Dani. Ahora, ¿qué pasa con el 073 y 075? ¿Usted cree que se le está dando prioridad a estos proyectos en el Senado? Justamente el día de miércoles ya hicimos nosotros la solicitud de que se consideren los proyectos de la agenda económica, no se tomaron en cuenta. Se advirtió que el día de mañana, refiriéndose al día jueves, para el tratamiento de estos proyectos. Sin embargo, ocurrió algo increíble, que plantearon más bien la dispensación de trámite para un proyecto de declaración camaral que refiere específicamente a la 073 y la 075, que habla de la prórroga de los magistrados. Entonces nos pareció raro, nos pareció de verdad incómodo e ilegal de que se pueda dar prioridad a proyectos de la 073, 075 y no a los proyectos de la agenda económica. En Bolivia lo que se está exigiendo, hay marchas, protestas e incluso se crucificaron hermanos del Alto en el frontis de la Asamblea exigiendo el tratamiento de los proyectos de la agenda económica. Y no es posible que dejen a un lado este requerimiento, no es posible que hagan a los oídos sordos y no quieran atender a las demandas de la población. Y den prioridad a los proyectos de la prórroga cuando existe una ley que garantiza las elecciones judiciales. Cuando este tema sabemos que en el fondo son temas inconstitucionales que podrían llevarnos a cierto tipo de ilegalidades. Pero lamentablemente ahí se notó nuevamente ese acuerdo, se notó este pacto firmado para la reelección de Andrónico Rodríguez
y cumpliendo con ese pacto, pues Andrónico dio lugar y supo pues controlar y manejar con mucha astucia, como siempre lo hace, con mucha astucia y disimulo para poder dar prioridad a la 073, 075 y no dar prioridad a las leyes de la agenda, a los proyectos de ley de la agenda económica. Sin duda, la polémica continúa sobre estos créditos, sobre estos proyectos económicos y sobre las 073 y 075. Senadora, aprovecho este contacto, por favor. Si bien el tratamiento de estos proyectos es importante o son importantes para el país, pero también hay algo que merece total atención de las autoridades, de los legisladores. Y lo decía ayer el presidente también, que se retome el proyecto de ley para la imprescriptibilidad de los delitos contra la niñez, a raíz de lo que ha pasado con estos dos pequeñitos que han sido cruelmente asesinados por su propio padre. ¿En qué está este proyecto? ¿Qué están haciendo los asambleístas para promover este tipo de proyectos, normas más duras para los agresores? Vania, imagínate, después de los hechos y escándalo del padre Pica sobre el abuso a muchos menores de edad, habíamos nosotros apoyado esa iniciativa, apoyado a ese proyecto de ley que planteó el presidente Lucho. Sin embargo, ya este tema consideraron como algo político cuando es un tema muy urgente para todos los bolivianos, viendo que día a día nuestros niños menores de edad son vulnerados, son en realidad están violando los derechos de los niños y de las niñas y adolescentes. Habíamos exigido el tratamiento, sin embargo, fueron también pues algunos malos parlamentarios quienes no quisieron dar una atención prioritaria y está ahí estancado. Esperemos que con lo que ha pasado ahora con este nuevo hecho de violencia a los menores de edad se pueda pues reconsiderar y poner ya en marcha. En realidad estamos esperando eso, ¿vale? Porque está estancado y está eso para su tratamiento y ya de una vez para decidir y apoyar este proyecto de ley. Pero todo lo que propone o cualquier proyecto de ley que propone nuestro presidente Lucio pareciera que fuera pareciera que fuera esto algo incorrecto para la oposición y la nueva oposición, para la derecha y la nueva derecha. Pareciera que ellos simplemente dicen no apoyamos la gestión del presidente Lucho y no queremos aprobar ningún proyecto de ley que beneficie al presidente Lucho o que beneficie al país, queriendo hacer entender como si perjudicarían al presidente Lucho. Pero yo les dije muchas veces, lo vuelvo a repetir, con esta actitud de rechazo a proyectos de ley que benefician al país, no perjudican al presidente, perjudican al país entero. Entonces es importante que entren en razón. Sería bueno que ustedes como medio de comunicación nos ayuden también a presionar a los senadores que exigimos el tratamiento de esta ley, nos ayuden a presionar para su pronta sanción y aprobación. Sería bueno que pues se pueda sumar esfuerzos y entre todos exigir el tratamiento, porque pocos los senadores que en realidad peleamos para que se consideren, se tomen en cuenta estos proyectos de ley, somos pocos y lamentablemente ahora hay una mayoría. Ese pacto, ese acuerdo hacen una mayoría que pretenden perjudicar a todo proyecto que beneficia al país y obviamente pues a todos los bolivianos. Debería ser prioridad este tipo de proyectos que van en beneficio de la población. El tema político, al final se lo trata, se lo aborda, pero cuando hablamos de los derechos, necesidades de la sociedad, de los niños en este caso, no hay que esperar que maten a otros niños, a otras mujeres para que realmente aprueben estos proyectos que son tan importantes. Gracias, senadora, por haber conversado con nosotros de estos temas. Que tenga un buen día. Hasta la próxima. Gracias. A ustedes, gracias, Vania. Hasta otra oportunidad. Gracias.